Si ustedes recuerdan en la sesión 1, partimos de preguntarnos qué era lo que entendíamos por sociedad del conocimiento, sociedad de la información, sociedad en red, cuáles eran esas competencias siglo XXI y qué relación tienen esas competencias con la sociedad del conocimiento y con esas nuevas formas de abordar el mundo laboral. ¿Cuáles si ustedes, los que participaron en la segunda sesión virtual, recuerdan, habían inquietudes al respecto del cuestionario que se presentó allí. Esta sesión virtual se presentan los conceptos que se abordaron allí en el cuestionario, perdón, y esto se hizo a partir también de la sugerencia y la solicitud que que algunos de ustedes hicieran sobre abordar estos conceptos y permitir o dar otra oportunidad para contestar el cuestionario. En ese sentido, se abordaron en esta sesión estos conceptos, como el de sociedad del conocimiento. Y decíamos que la sociedad del conocimiento tiene que ver con esa disposición eh, que tenemos de información, esa disposición de la información eh, de la que disponemos de manera ilimitada y de manera inmediata. Esa información sobre cualquier área o campo de formación que encontramos en las redes, que encontramos en distintos navegadores. Cómo esta sociedad del conocimiento nos permite o nos ha llevado a generar avances científicos, tecnológicos, pero también otras formas de relacionarnos, otras formas de, de producir, otras formas de trabajar. Surge esta sociedad del conocimiento gracias al avance pues, que ha tenido las telecomunicaciones, la informática, el Internet y en general todos los medios de comunicación. Si nosotros nos ponemos como a hacer eh, memoria de cómo eran los teléfonos, o mejor, cómo era el proceso de comunicación. Veíamos cómo, pues, al comienzo se comunicaban o los primeros seres humanos se comunicaban con gritos, señas. Esta comunicación fue evolucionando a los pictogramas, eh, posteriormente señales de humo, la carta, el telegrama, eh, que por cierto se demoraban muchísimo, luego viene el telégrafo, bueno, vienen distintos medios y esta comunicación va evolucionando hasta hoy en día. Tenemos ya los celulares que inclusive podemos hacer videollamadas, podemos comunicarnos con cualquier persona que esté al otro lado del mundo en cuestión de minutos. Entonces, esta sociedad del conocimiento lo que ha generado, como les decía, son unas nuevas formas de comunicarse, de trabajar, de crear, de producir conocimiento. Eh, a partir de allí también surge otro término que es la sociedad en red y sencillamente es aquella sociedad que se construye por redes de información, redes que procesan, almacenan, transmiten información sin restricciones ni de distancias, ni de tiempos, ni de volumen. Ni de volumen porque hoy en día inclusive se han generado también a partir de estas mismas necesidades, se han empezado a generar avances en aquellos elementos que permiten guardar información que son muy pequeños, por ejemplo el caso de una memoria, y tenemos ya memorias con bastante capacidad. Los discos duros, antes hablábamos de 1 giga, 1 mega, ahora estamos hablando de elementos que nos permiten guardar teras y teras de información. Esta nueva forma de entender el mundo y la sociedad se basa también en ese fenómeno de la globalización, el cual pues también se ha ido desarrollando gracias al Internet. Y ese fenómeno de la globalización indica
que no solamente somos comunidades locales, regionales, nacionales, sino también ya entramos a ser parte de esas comunidades globales y esas comunidades o redes globales en las cuales podemos interactuar, reunirnos, compartir con personas que tienen los mismos intereses y personas que han venido también produciendo conocimiento. Esta sociedad en red nos permite también establecer unas nuevas formas de trabajar, de aprender, de compartir y de hacer trabajo colaborativo. La sociedad de la información está enmarcada dentro de un desarrollo económico, social y político que pues depende de toda esa creación, acceso y manejo de la información. Información pues que es comercializada y comunicada, pero también soportada desde plataformas tecnológicas de carácter digital. Y esto lo que permite es o facilita la circulación de la información de manera en tiempo real. Hoy en día esta sociedad de la información produce cantidad de información minuto a minuto y justamente se caracteriza porque pues es una sociedad globalizada, es una sociedad que aunque pues, trasciende fronteras, está conectada a través de dispositivos electrónicos y sencillamente lo que nos permite es generar comunidades y redes de práctica, de saber, de conocimiento eh, y también pues generar otro tipo de conocimientos y formas de aprender y de vivir en estos espacios de aprendizaje. Esta sociedad de redes, la sociedad de la información, la sociedad en la cual se implementan las tecnologías de la información y la comunicación, nos debe llevar a pensar, a cambiar y a generar nuevas formas también de enseñar, a reflexionar en cómo esta sociedad del conocimiento y de la información nos lleva a aprender de forma diferente. También nos tiene que generar esas reflexiones acerca de cómo esta sociedad conectada, esta sociedad en la cual tenemos acceso a información de manera inmediata y a todo tipo de información además, nos permite definitivamente aprender y preguntarnos cómo están aprendiendo los niños, cómo esta sociedad de la globalización nos está generando otro tipo de relaciones que trascienden y que trascienden pues, aspectos culturales, sociales y ambientales. La globalización comprende esas relaciones internacionales que podemos abordar desde la comodidad de nuestra casa, desde la comodidad de la oficina. Al respecto, Castell eh, habla de la teoría o propone una teoría o un modelo de producción llamado informacionalismo. Y se orienta a establecer que un capital financiero, virtual e inmaterial tiene ciertas reglas que dicta pues, el mercado. Y en ese sentido, la información, los trabajos calificados se convierten en riquezas. Quiere decir esto que en este ejercicio o en esta sociedad del conocimiento y de la información realmente se afirma a través de este modelo que quien tiene la información, que quien tiene el conocimiento, tiene el poder y es quien genera riquezas con ese conocimiento. Esa generación de riquezas o ese ejercicio del poder y la creación de códigos culturales han pasado a depender casi que de la capacidad tecnológica de las sociedades y de las personas. Y en este nuevo sistema de producción se redefine justamente el papel del trabajador. Hoy en día tenemos, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, unas formas o tipos de trabajar de manera distinta. Antes, por lo general, hablábamos de trabajo y hablábamos de trabajo en una oficina, cumpliendo unos horarios. Hoy en día, la misma sociedad del conocimiento y de la información ha generado esos cambios y, por ejemplo, ya hablamos de hacer trabajo como freelance, es decir,
donde tenemos o trabajamos algunos proyectos de corta o mediana duración. Estamos trabajando, podemos trabajar desde el lugar que nosotros queramos, solamente que tenemos que entregar ciertos productos y resultados para que un proyecto salga adelante. Hablamos también, por ejemplo, de trabajos cortos o trabajos pequeños. Hablamos de otra modalidad que son, por ejemplo, las hackathons, donde algunas empresas identifican problemáticas que tienen que ver con programación o con otro tipo de, de, de problemáticas y necesidades que se presentan, reúnen a un grupo de especialistas, programadores, etcétera, y bien de manera individual o bien de manera colectiva, solucionan, todo el mundo se reúne a pensar en ese problema y quienes logran resolver el problema son aquellas personas a las que les pagan por esa solución. En esta sociedad también de la información y la comunicación surge el tema de la sociedad del consumo. Y esta solamente es un modelo social que establece la diferenciación con mercados segmentados, ofertas diferenciadas, estratificadas, hasta llegar a personalizar los bienes y servicios y a hacer la adaptación constante del comercio. Antes jamás pensábamos poder comprar o tener algún elemento, adquirir algún elemento a través de las redes. Hoy en día, esta sociedad del conocimiento, el Internet y todas las tecnologías que existen nos permite inclusive desde nuestra casa, desde pedir una botella de agua hasta pedir una nevera, cualquier electrodoméstico, zapatos, ropa, y desde cualquier almacén que esté ubicado en cualquier parte del mundo. Esta sociedad del conocimiento también, de esta sociedad surge otro de los términos que es la sociedad postindustrial y se refiere justamente a la manera como se está transformando la economía, cómo se transforman, como les mencionaba, los sistemas de empleo y las nuevas relaciones entre la teoría, la actividad empírica, entre la ciencia y la tecnología, entre las disciplinas en sí. Esta sociedad postindustrial definitivamente está transformándose también por la implementación de las tecnologías, cómo tú puedes inclusive negociar, comprar, vender, como les decía, y generar otros productos y procesos de valor económico desde las redes. Si observamos cómo las redes también han influido en la forma de masificación de los servicios, desde lo que llamamos también esta sociedad postindustrial. Por ejemplo, podemos observar cómo una aerolínea o cuánto tiempo una aerolínea demoró definitivamente en tener 50 millones de usuarios. Lógicamente, en ese tiempo, pues, los costos, la forma en que se hacía también la publicidad de este tipo de servicios, pues era diferente y no podía llegar a todo el mundo. Las empresas de automovilismo también le siguen y tardaron, por ejemplo, 62 años. Las aerolíneas tardaron 68 años. Las empresas de telefonía o los servicios de telefonía, de electricidad, inclusive de tarjetas de crédito, tardaron en tener 50 millones de usuarios entre 50 y 28 años. Pero si ustedes observan cuántos usuarios logró tener Pokémon Go. Pokémon Go es un juego, creo que de pronto muchos lo conocen, sus hijos lo han jugado, y es son unos Pokémones que la gente sale a conseguir o a pescar o a atrapar, a cazar por las calles. Entonces en los centros comerciales van con sus tablets, teléfonos, pues lógicamente es una aplicación que bajan a estos dispositivos electrónicos y lo que hacen es que instalan el programa y cada que salen, caminan en su recorrido, van encontrando Pokémones de diferentes tipos, de diferentes épocas y cada uno de estos le va dando ciertos puntajes.
Esto prácticamente que se ha vuelto casi que un movimiento mundial, el tema de los Pokémon. Y este juego se crea también pensando en que la mayoría de los chicos o personas se sientan en su casa a jugar y de allí no salen. El juego lo que hace es que interactúan los Pokémones con el medio y la persona para poder atrapar estos Pokémones tiene que salir a caminar, tiene que salir de su casa. El Facebook, por ejemplo, el Internet se demoró 7 años, el Facebook 3 años, los chats 1 año y Pokémon prácticamente 19 días. Entonces vemos cómo estas mm, tendencias de masificación de servicios cada vez adquieren, o bueno, los servicios que se ofrecen o las aplicaciones, los trabajos, todo esto cada vez requiere de menos tiempo para tener cierto número de usuarios y es justamente porque la comunicación, el Internet nos permiten hacer esa comunicación y dar a conocer esos productos de una manera más rápida, más eficiente y llegando a mayor cantidad de población. También hablábamos de esas tendencias, si estas empresas han tardado tan poco tiempo en generar esa cantidad de usuarios, también es importante ver que estas tecnologías de la información y la comunicación han generado también otras tendencias a nivel global. Hoy en día, como les comentaba antes, tenemos profesionales con amplias competencias y capacidad de adaptación al cambio. Esas son unas de las competencias que hoy en día exigen las instituciones o las empresas. Eh, y tiene que ver con esas competencias para el siglo XXI, como les mencionaba en la sesión virtual 1, esas competencias que nos llevan a pensar en cuáles son esas herramientas para trabajar, en maneras de pensar, esas competencias también relacionadas con las maneras de trabajar y con las maneras de vivir en el mundo. Desde esas herramientas para trabajar, por ejemplo, la alfabetización informacional y la alfabetización en tecnologías de la información y comunicación es muy o son muy importantes, ya que el mundo pues está moviéndose justamente por esto. Y si vemos el tipo de trabajos que hoy en día se están dando, cuando les hablaba de los freelance, es porque ellos desde su casa están trabajando, haciendo cumpliendo con unas rutas de trabajo, con unos productos y sencillamente ni siquiera, a veces ni siquiera tienen que ir a una empresa a llevar el producto, sino que ya lo mandan vía internet. En esas maneras de pensar son muy importantes trabajar esas habilidades y esas competencias que nos llevan a ser más creativos e innovadores. Aquí es importantísimo el desarrollo del pensamiento crítico, el trabajar con nuestros estudiantes sobre la resolución de problemas, la toma de decisiones, trabajar sobre el aprender a aprender, sobre procesos metacognitivos que lleven a los niños a desarrollar unos procesos de pensamiento mucho más efectivos, más prácticos, pero sobre todo más críticos. Desde las maneras de trabajar, dentro de las competencias o las habilidades que nos está exigiendo el mundo laboral, justamente es el poder trabajar en equipo, el poder hacer una producción de manera colaborativa, de manera cooperativa y de establecer dentro de ese trabajo esos elementos o apuestas a la comunicación efectiva, a esa comunicación asertiva. Cómo nos comunicamos, cómo llegamos al otro, cómo podemos abordar esas relaciones tanto de manera presencial como de manera virtual y desde las maneras de vivir en el mundo, cómo somos esos ciudadanos, qué elementos, qué competencias, qué habilidades debe tener un ciudadano local y global, qué responsabilidades a nivel personal y social eh, y a nivel cultural, lógicamente. Como les decía, esto ha cambiado un poco el tema de lo laboral y en ese sentido, hoy por hoy ya empezamos a trabajar en lo que son los contratos por proyectos o también los llamados on-call work, los mini jobs, que son esos pequeños trabajos o trabajos cortos
que por lo general quienes están incursionando en esto son los universitarios y muchas veces en sus épocas de vacaciones eh, adquieren o buscan este tipo de trabajos para poder también financiar parte de sus estudios o de sus gastos. Inclusive hay muchos adultos y no necesariamente universitarios que trabajan de esta manera, con pequeños trabajos. Otros son pues los trabajos de fin de semana, los freelance que ya les mencioné, y los crowdsourcing o colaboración abierta y distribuida, que son esos trabajos que les mencionaba también, donde empresas llaman a un grupo de especialistas y definitivamente contratan o pagan a quien solucione el reto, la misión o genere la solución que se estaba buscando. Eh, en ese uso, profundización y generación del conocimiento, además de las competencias del siglo XXI en los procesos de formación para los chicos, también la UNESCO busca o, o propone unas competencias eh, para los docentes. Y en ese sentido hablan de esas competencias desde lo que es la política en el sentido en que los docentes deben tener ese conocimiento de lo que son esas políticas educativas nacionales, cuáles son esas prioridades sociales y definir, modificar y aplicar en las aulas de clase unas pedagogías que respalden pues dichas políticas y dichas necesidades. Eh, También habla de esas competencias que deben tener los docentes y que deben poseer conocimientos acerca de sus asignaturas y de cómo aplicarlo de una manera más flexible y a través de unas didácticas más relacionadas o más eh, avaladas y soportadas por las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, pues se requiere desde esos planes de estudio trabajar lo que son las didácticas, esas didácticas activas, esas metodologías disruptivas que toda esta sociedad de la información y el conocimiento ponen al servicio de la educación. De otra parte, desde lo que se habla allí de pedagogía, nos dicen que los docentes deben tener también esa capacidad de solucionar problemas complejos, que cuando se trabaja en la escuela desde esos enfoques que permiten aprendizajes colaborativos, aprendizajes basados en problemas y en proyectos, los estudiantes definitivamente aprenden de una manera más práctica, aprenden desde la inmersión, es decir, desde esas experiencias que les permiten aprender esos conocimientos, pero también que les permite interrogarse y generar y empezar a solucionar problemas más complejos. En ese sentido, se dice que el enfoque de enseñanza-aprendizaje debe centrarse pues, en el estudiante, pero que también el rol del docente cambia. Cambia porque lo que él hace es básicamente ahora es estructurar las tareas, guiar la comprensión y apoyar los proyectos colaborativos que desarrollen los estudiantes. Y para desempeñar pues ese papel o ese rol que se le está pidiendo o se le está asignando al docente desde estas competencias, em, lo que se pide es que los docentes también puedan generar, implementar, monitorear y plantear proyectos y dar soluciones de manera conjunta, pero utilizando también todas estas TIC. Y en este en esta categorización o en esta propuesta que hace la UNESCO, las TIC juegan pues un papel muy importante desde lo que son eh, los aprendizajes. Eh, También habla de que los docentes deben conocer una variedad de aplicaciones y herramientas que les permitan flexibilizar los procesos de aprendizaje, trabajar problemas y proyectos y utilizar las redes y los recursos para poder ayudar a los estudiantes a hacer ese trabajo colaborativo.
para enseñarle a los estudiantes cómo acceder a la información, cómo comunicarse, por ejemplo, con expertos externos a fin de analizar y solucionar problemas seleccionados con el apoyo o la ayuda de otros investigadores que pues pueden ser de su nación o de otras partes del mundo que han venido trabajando y que les pueden orientar estos procesos. También cómo los docentes a partir de esas herramientas que manejan pueden ser capaces de utilizar las TIC para crear y supervisar proyectos, cómo generar aplicaciones que permitan justamente llevar esos procesos de, de aprendizaje, sistematizarlos e inclusive trabajar investigación desde allí, desde esa información que van recogiendo, que van sistematizando. Mm, otra de las, pues de lo que estas competencias siglo XXI para los docentes eh, solicitan es que ellos sean capaces de generar ambientes de aprendizaje flexibles en las aulas, que esos ambientes puedan integrar actividades centradas en los estudiantes y aplicar esas TIC para respaldar, pues como les decía, todos esos procesos de trabajo cooperativo o colaborativo y trabajar mucho algo que se llama la co-construcción de conocimientos. Es decir, cómo a través de esa orientación y esa guía que hace el docente de su proceso o en su proceso de formación, permite o fomenta justamente esa construcción o esa formulación de nuevos contenidos a partir de los conocimientos previos que tienen los estudiantes. Es importante esta parte del trabajo ya que si uno empieza a mirar qué es lo que están haciendo los chicos hoy en día, a qué plataformas ingresan, cuáles son sus gustos, vemos que los chicos por lo general están conectados entre 8 y 12 horas del día, consumen muchos videos, youtubers, música, redes sociales en gran cantidad. Y muy pocos de ellos realmente utilizan las redes y utilizan el Internet justamente para buscar información, hacer tareas, adquirir nuevos conocimientos, aprender a programar, por ejemplo, que esa es una de las competencias que hoy en día desde lo que es el pensamiento computacional se está pidiendo en los estudiantes para el siglo XXI y para estas nuevas carreras que tienen que ver, por ejemplo, con la programación, con el análisis de bases de datos. Se está pidiendo eso, entonces son muy pocos, son contados los chicos que definitivamente ingresan a estas plataformas, ingresan a Internet, como les decía, a investigar o a buscar otra información que sea relevante para su proceso de formación. Esta es una... Pierre Levy decía que la prosperidad de las naciones, de las regiones, las empresas y los individuos dependen de su capacidad para navegar por el espacio del conocimiento, de tal forma que la potencia y la garantía de éxito están definitivamente conferidas por la gestión óptima de los conocimientos. Pierre Levy en el 2004 en su libro Inteligencia Colectiva indica que la prosperidad de las naciones, las regiones, las empresas y los individuos pues depende de la capacidad para navegar por ese espacio de conocimiento, de tal forma que la potencia y la garantía del éxito están conferidas por la gestión óptima de esos recursos. Con el tema o con todo esto de la sociedad de la información y la comunicación, surge lo que son esas pedagogías y esas tecnologías emergentes. Desde esas pedagogías emergentes hablamos de las comunidades de práctica, del aprendizaje informal, del e-learning, de la educación expandida, del aprendizaje social, el conectivismo, el aprendizaje rizomático y la eutagogía. Bueno, en este sentido, la sociedad del conocimiento y de la información nos habla o de allí también surgen otros
conceptos que son los aprendizajes emergentes, las tecnologías emergentes, esas comunidades de práctica, lo que es el aprendizaje informal. Y en este sentido, el aprendizaje emergente es aquel que surge de la interacción entre un número de personas y herramientas en la que los aprendices se organizan y determinan pues su proceso de formación y en alguna medida los destinos de su aprendizaje. En esas comunidades de práctica o una comunidad de práctica sencillamente es un espacio de interacción y de mediación donde un grupo de profesionales con intereses afines reflexionan sobre su práctica profesional y se apoyan, además de trabajar en la construcción conjunta de productos que les permite pues desarrollar sus conocimientos o sus investigaciones y ir más allá. Y ese aprendizaje informal, que es el que se produce casi de manera natural mientras hacemos o vemos cómo se realiza una determinada tarea. En este sentido, pues las tecnologías emergentes tienen mucho que ver, eh, ya que estas tecnologías tienen ciertos rasgos relevantes que son los que nos llevan a trabajar justamente en lo que son esas pedagogías emergentes. Algunas de esas características de las tecnologías emergentes es que poseen una visión de la educación que va más allá de la adquisición de conocimientos o de habilidades concretas. Estas trabajan bajo el principio de que educar es también ofrecer oportunidades para que hayan cambios significativos en la manera de entender, de actuar en el mundo, en los proyectos de vida de las personas y cambios significativos en los aprendizajes y en la parte social y cultural. Otra de las características es que estas tecnologías emergentes se basan en teorías pedagógicas que son clásicas, como las constructivistas, las construccionistas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje rizomático, el conectivismo. Eh, es decir, tienen en cuenta justamente todas estas teorías desde la pedagogía que ya existen, que se han venido trabajando y aplican ciertos principios a estos procesos de aprendizaje mediados por tecnologías de la información y comunicación. Otra característica es que pues, estas tecnologías emergentes nos permiten superar los límites físicos del aula. Nos permite trabajar desde diferentes contextos bien formales o informales de aprendizaje y nos lleva a aprovechar los recursos y las herramientas que tienen o que hay en las redes y que nos permite justamente esta sociedad globalizada. También presenta como otra de sus características que las tecnologías emergentes permiten hacer trabajo colaborativo, participar con docentes, estudiantes y, como les decía, con especialistas de otros centros o instituciones educativas. También estas potencian los conocimientos, actitudes y habilidades relacionadas con el aprender a aprender, con la metacognición y eh, también tienen otras de las características que es que se generan o a partir de ellas se establecen otras dinámicas de interacción y de trabajo. Los aprendizajes aquí van más allá de un curso, trascienden el aula y estos aprendizajes que surgen desde la virtualidad, por ejemplo, o desde el uso de las tecnologías, generan unos procesos de formación un poco más llamativos, innovadores, más motivadores y unos procesos de evaluación un poco diferentes. También el vincular esas TIC, estos procesos de formación, permiten convertir esas actividades escolares en experiencias significativas y auténticas, las cuales estimulan justamente las emociones, privilegian también otros estilos de aprendizaje. Por ejemplo, cuando uno trabaja vinculando video, vinculando otro tipo
de juegos, por ejemplo, para aprender algunos de los temas. Esto lo que hace es atrapar la atención de los chicos porque es algo nuevo, novedoso, pero además es algo que es muy cercano a ellos, porque pues como ustedes saben son chicos que vienen muy desde la tecnología, que trabajan o que tienen ese contacto desde muy jóvenes con los dispositivos electrónicos y con toda la información que se encuentra en las redes. Eh, Solo han pasado algunos años desde que pues, los centros educativos disponen de algunas dotaciones, algunos, no todos, otros disponen de dotaciones que son pues obsoletas, pero otros disponen de unas dotaciones maravillosas que definitivamente no son, eh, no son utilizadas en estos procesos de enseñanza. Y no son utilizadas justamente porque hace falta esa formación o esa capacitación. A veces porque aunque hablamos de innovar y de implementar estas tecnologías de la información y comunicación en espacios educativos, todavía a muchos de los maestros nos cuesta de pronto acceder o trabajar con estos medios y con estos elementos, bien sea por temor, otros porque dicen, bueno, no, ya me voy a pensionar, ya no quiero aprender nada más de esto, ya yo termino así mi vida laboral. Es un poco también ese miedo y esa falta de motivarse, de motivación y de riesgo que deben tomar los docentes. Eh, Estas tecnologías, como lo mencionaba Wenger en alguno de sus documentos, él decía que los individuos aprenden a través de la participación y es muy fácil también aprender a partir del establecimiento de redes y de comunidades de práctica. Que lo más importante de estas formas de aprender no era solamente quedarse en aprender algo, sino en producir también esos conocimientos a partir de esos conocimientos previos pues, que tienen las personas. Que hay en el tema de las comunidades, por ejemplo, las comunidades de práctica son también una manifestación poderosa de ese aprendizaje informal. Y aquí todo esto que tiene que ver con la sociedad del conocimiento y de la información nos da también otros escenarios y otras, sí, otras formas de aprender y otros escenarios. Por ejemplo, nos habla de lo que es la educación expandida y es cómo eso está relacionado con ese concepto del aprender a aprender, del aprender de manera permanente y es cómo podemos aprender en cualquier tiempo y lugar. Eh, el e-learning también surge a partir eh, de todas estas pues, tecnologías que se vienen trabajando y ese e-learning son espacios virtuales de aprendizaje que están orientados a facilitar las experiencias de formación y que se ha utilizado mucho en las empresas que se debe trabajar creo que un poco más en las instituciones educativas y esta se hace pues a través de plataformas. Algunas de las plataformas más conocidas son Moodle, Blackboard, Canvas, pero también hoy en día Google nos da la posibilidad inclusive de crear nuestras propias plataformas para trabajar e-learning como nosotros las queramos diseñar, sin necesidad de que sea justamente estas plataformas que son pues las más conocidas. De estas pedagogías emergentes también se habla del aprendizaje social y es como tú aprendes a través del contacto con las personas, cómo refuerzas conductas o aprendes nuevas conductas y fortaleces todo tu proceso de aprendizaje a partir pues, de la observación del contexto y de justamente esas relaciones interpersonales que se generan pues, cuando tienes o cuando perteneces a un grupo social. Eh, Está también el conectivismo y ese conectivismo se define como esa teoría de aprendizaje para la era digital. Aquí este conectivismo nos dice es que todo ese conocimiento que hay está distribuido en redes, eh, implica ciertas habilidades
eh, para construir y atravesar por esas redes, para pertenecer a ellas, para producir conocimiento, bien de manera individual o colectiva, pero requiere de la capacidad o de la habilidad más bien para identificar cuáles son esas competencias, esas habilidades, cuáles son esos elementos que nos permiten navegar en un mundo de información y elegir o seleccionar la que es más pertinente, la que nos sirve para justamente fortalecer o dar continuidad a nuestros trabajos y a nuestras soluciones que estemos dando. Como esa es una de las competencias o de las habilidades que hoy en día están exigiendo los nuevos trabajos, y es esa habilidad que yo tengo para producir conocimiento, para seleccionar información, para analizarla y para utilizarla justamente en la solución de esas problemáticas o de esos campos de investigación sobre los cuales estoy trabajando. El aprendizaje rizomático es básicamente que una negociación de conocimiento. Se dice que está basado en lo que es ese aprendizaje dirigido, abierto, por cada uno de nosotros o por los grupos a los cuales pertenecemos. Este aprendizaje rizomático lo relacionan mucho con un árbol, ese árbol que pues tiene raíces, un tallo, unas hojas, flores y frutos, pero que depende justamente de esas bases, de esos cimientos que le permiten ir creciendo y, al árbol, así como si tenemos unas buenas bases, también nos permite ir creciendo en el conocimiento a lo largo de la vida y estar aprendiendo de manera permanente. El aprendizaje como una red está pues referido como a esas comunidades que se establecen eh, para trabajar diferentes aspectos. En este sentido también se habla de lo que son las comunidades de práctica, que son pues como unas de las maneras en las que el aprendizaje experiencial, el constructivismo social, el conectivismo se pueden combinar, y además tienen pues formas más complejas de relacionarse. En este sentido, una comunidad de práctica es una poderosa manifestación de aquellos aprendizajes informales, pero también es la manifestación de cómo se puede ir construyendo conocimiento con otras personas que no necesariamente están en tu empresa, están en tu lugar de trabajo, eh, o, o están inclusive en el mismo país tuyo. Esas comunidades de práctica pueden ser pues muy eficaces en el mundo digital, ya que pues se les brinda esa forma o esos elementos que les permite interrelacionarse y, como les decía, compartir conocimiento eh, desde cualquier parte. Generar ese conocimiento colaborativo y ese intercambio también de conocimientos y experiencias, o como les mencionaba antes, esos crowdsourcing de nuevas ideas y desarrollos que están ahí. En ese sentido, esas comunidades también muchas veces ponen un problema o trabajan a partir de una situación que es necesario solucionar, y que a partir de la experticia y del conocimiento que tienen las personas que pertenecen justamente a estas comunidades, eh, pues que son personas que tienen inclusive los mismos intereses, empiezan a producir conocimiento, a dar ideas, a hacer propuestas y a trabajar en pos justamente pues de esa solución. Eh, la eutagogía, la eutagogía es un concepto que fue acuñado por Stewart Hayes, eh, donde él dice, o bueno, se refiere a que la eutagogía es el estudio del aprendizaje autodeterminado y que está bajo los conceptos de lo que es la autonomía y la libertad, los valores de elección y algo que llama pues también la autodirección. Eh, la idea es que la eutagogía se hace eh,
con el interés de aprender a aprender más y mejor, que toma en cuenta el aprendizaje de bucle o doble aprendizaje, o ese aprendizaje transformacional o de segundo orden, y considera oportunidades de aprendizaje universal y holístico. Es un aprendizaje transdisciplinario que encierra un proceso no lineal y que pues le otorgan al aprendiz justamente una verdadera autonomía sobre lo que quiere aprender. Esta pedagogía pues no tiene un currículo definido, sencillamente tiene que ver más, como les decía, con esa actitud y esa habilidad de aprender a aprender. Aquí pues parte de la observación de un proceso de aprendizaje a la luz de ciertos contenidos que hace pues quien quiere aprender, de sus creencias, de sus prejuicios, de sus emociones, de sus valores, de sus gustos, y lo que hace es diseñar él mismo eh, su propio currículo prácticamente a partir de lo que quiere aprender, de lo que el individuo o el sujeto quiere trabajar. Y esta pues es este es un tema más orientado, más dirigido como ya a las personas adultas. Tiene una mirada más enfocada hacia lo que son los autodidactas frente a esos cambios tecnológicos y esa facilidad de aprender y de crear que estas personas que optan por esto, por este tipo de aprendizaje tienen. Eh, Algunas pues ventajas eh, que en toda esta sociedad de red o el conectivismo y todos estos conceptos que han venido surgiendo tienen, por ejemplo, desde el conectivismo, es que la forma para acceder justamente a toda esta información se hace mediante la interacción y la comunicación bien sincrónica o bien asincrónica eh, con las personas. Que el aprendizaje se realiza, por ejemplo, a través de diversas fuentes de información que están actualizándose de manera permanente. Que se desarrolla mucho la imaginación y otras habilidades y destrezas que tienen que ver con las conexiones que se presentan en entornos virtuales, que promueven la adquisición también de conocimientos y aprendizajes, que se desarrolla el trabajo colaborativo, que el empleo cambia, pero que además todo esto es posible o es posible trabajar así porque pues vienen surgiendo unos formatos que son estandarizados y que nos permiten pues importar y exportar información. Formatos como HTML, los .doc, los PDF, en imágenes lo que tiene que ver con imágenes que se guardan en JPG, los GIF, también lo que tiene que ver con sonido y video, que son formatos como MIDI, MP3, MP4, en fin, estos son formatos que pues se han venido creando justamente para posibilitar esa interacción entre las personas que se conectan y que aprenden de esta manera. Y pues que aprenden también mediante el manejo de toda esa información hipertextual y de la multimedia. En ese orden de ideas, pues todos estos aprendizajes que se generan desde el conectivismo, que son los que generan también todos esos aprendizajes en redes o learning networks, son redes sociales en línea que permiten pues justamente participar y colaborar con la creación de conocimiento. Esas redes enriquecen tanto la experiencia de aprendizaje en cualquier contexto y nos permiten pues tener una educación fuera de lo que es la educación formal, la que está relacionada con escuelas y universidades, y pasamos pues también a tener una educación no formal, eh, que es pues una educación que no formal o informal, que no necesariamente depende de las escuelas, sino más bien del interés y de las necesidades de los individuos por aprender y por producir más conocimiento. Algunas de esas ventajas que nos permiten las redes como herramientas para lograr aprendizajes son las siguientes: propician el intercambio de información e interacción entre alumnos, entre estudiantes y profesores, entre estudiantes de otros lugares y pues permite
hacer esa retroalimentación. Facilita también el acceso al conocimiento, puesto que no es necesario estar ubicado en un lugar específico ni en un tiempo preestablecido para poder aproximarse a la opinión del resto de integrantes. Esto gracias a que estas herramientas nos permiten justamente ir guardando toda esta información o todas estas aportes que hacen las personas. Promueven un intercambio de información más diverso, pues los integrantes de un grupo de una red se encuentran en lugares distintos, provienen de contextos diferentes, con experiencias diferentes, y eso en la medida en que se trata de aprender es algo muy positivo, es algo que permite justamente ampliar todo ese horizonte de conocimientos y aprender de otros. Favorecen, como les decía antes, la cooperación, porque de eso se trata, de caminar juntos, de producir conocimiento de manera conjunta, de poner mis conocimientos y los conocimientos de cada uno desde sus disciplinas al servicio de todos para poder solucionar situaciones, problemas o para poder sencillamente generar otro tipo de aprendizajes que vayan más allá de lo que normalmente se trabaja o de lo que normalmente, por ejemplo, puede encontrar uno en un texto. También fortalecen dinámicas de interacción y de comunicación, de relaciones entre iguales, que justamente pues esto se lleva a esa relación entre iguales a esa producción de conocimiento o esa construcción de conocimiento o a esa, como se menciona ahora, co-construcción de conocimientos. En ese sentido, pues de esa co-construcción, el aprendizaje es colaborativo, las redes y todo este tipo de o formas de aprender y de crear lo que nos permiten es incrementar la motivación de los integrantes de los grupos hacia objetivos y contenidos de aprendizaje concretos. Y también generar o tener una diversidad de conocimientos, adquirir una diversidad de conocimientos y experiencias a través justamente de esas redes que nos permiten son pues aprender más, eh, inclusive desde la comodidad de nuestra casa, no necesariamente tiene que ser a ciertas horas obligatorias y establecidas por un currículo, sino que nos permite justamente indagar, buscar y trabajar de manera asincrónica, como mencionábamos antes, o de manera sincrónica, y poder aportar justamente a esa producción de conocimientos y de contenidos. Eh, Bueno, hasta aquí la sesión número 2. Eh, para concluir, pues definitivamente considero que es muy importante trabajar sobre cómo, como les mencionaba antes, cómo están aprendiendo nuestros estudiantes, cómo cambiar ciertas metodologías, cómo empezar a trabajar esos procesos de formación híbrido, aquellos procesos donde se combina un poco lo tradicional con lo virtual, cómo como maestros nosotros debemos vincular ciertas tecnologías de la información y la comunicación, trabajar en las redes de aprendizaje, producir también conocimiento. Y la gran pregunta es cómo y a través de qué procesos, bien de formación, o cómo hacemos para motivarnos y para motivar a nuestros docentes y motivarnos como docentes a producir más y mejores conocimientos, saberes y contenidos para nuestros estudiantes y cómo utilizar justamente todos estos elementos, dispositivos, aplicaciones y la información que circula en las redes que nos permite motivar y atrapar eh, la atención de los estudiantes, trabajar de una manera más cercana a lo que ellos tienen, a lo que ellos conocen, a lo que les gusta y definitivamente cómo con estos cambios que se den en la educación, cómo con esta vinculación de estas tecnologías de la información y la comunicación, a lo mejor podremos bajar los índices de deserción escolar que existen hoy en día. Que tengan un feliz día, bendiciones para todos.